Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que, la verdad, lo cambia todo: la teoría del gran engaño planetario. Apoyándonos en los escritos de David Icke, nos vamos a preguntar si la realidad que damos por sentada no es más que una construcción, una puesta en escena muy bien pensada. A ver, arranquemos por acá, por esta pregunta que es la base de todo. La teoría que vamos a desglosar nos dice que esa historia que nos aprendimos de memoria en la escuela, la que aceptamos como un hecho, podría ser algo completamente distinto a un registro fiel del pasado. Y aquí está el corazón del asunto. La historia no como un simple recuento, sino como un diseño. Ojo, no estamos hablando de errores o de puntos de vista diferentes. No. Estamos hablando de una narrativa creada con un propósito pero muy específico: darle forma a cómo vemos el mundo para, al final, controlar nuestro presente. Ok, vamos a profundizar en esto. Desde esta perspectiva, la historia deja de ser un álbum de fotos del pasado y se convierte en un arma, ¿se entiende? Una herramienta de poder que define los límites de nuestra realidad actual. Esta idea es potentísima, porque piénsenlo, según esta teoría, si alguien controla la historia de nuestros orígenes, de dónde venimos, básicamente está controlando el mapa de nuestro futuro. No solo nos están diciendo esto fue lo que pasó, sino que están marcando la cancha de lo que podemos llegar a creer que es posible. Entonces, lo que conocemos como historia oficial no sería más que una versión editada de los hechos, una selección muy cuidadosa. Su función, entonces, no sería informar, sino justificar por qué las cosas son como son, haciendo que el sistema actual parezca no solo el mejor, sino el único camino lógico y natural. Ahora sí, entremos en uno de los puntos más fuertes de todo este argumento: la idea de que nuestro pasado es muchísimo más complejo y extraño de lo que nos han contado. Esto choca de frente con esa noción de que la humanidad avanzó en una línea recta, siempre para arriba. Miren, acá el contraste es total. Por un lado, la historia que todos conocemos. Empezamos en cuevas y fuimos avanzando de a poquito de forma lineal y constante. Por otro lado, la teoría de Icke propone algo mucho más dramático: la existencia de civilizaciones antiguas increíblemente avanzadas con un conocimiento que hoy nos parecería ciencia ficción, pero que se perdió, se desvaneció tras un colapso brutal. Y esta teoría se apoya en esto, en estas anomalías que están a la vista de todos. Construcciones que, según se argumenta, simplemente no encajan con la explicación oficial. Hablamos de una precisión matemática, de alineaciones astronómicas perfectas, cosas que parecen imposibles con las herramientas que supuestamente tenían. Para esta teoría, estas no son simples curiosidades, son las huellas de un pasado que fue borrado a propósito. Claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? Si de verdad existieron estas civilizaciones tan avanzadas, ¿por qué nadie nos habla de ellas? La teoría propone una respuesta bastante inquietante, porque su existencia se oculta deliberadamente. Porque si la gente supiera que existieron otros modelos de sociedad, quizás, solo quizás, empezaríamos a cuestionar si el nuestro es el único o el mejor posible. Muy bien, pasemos a ver cómo, según esta visión, se logra mantener esta historia oficial a flote. Se identifican herramientas muy concretas que operan a escala masiva para sostener todo este entramado. Esta teoría apunta a dos mecanismos de control masivo. Primero, la religión organizada, que tomaría esa necesidad espiritual que todos tenemos y la canalizaría hacia dogmas que en el fondo promueven la obediencia. Y segundo, la guerra, que no se ve como un simple conflicto, sino como el botón de reset definitivo para la historia. Una forma de borrar y reescribir todo desde cero, desde la perspectiva del que gana. Y este proceso es casi como un manual de instrucciones. La guerra, vista así, no solo se lleva vidas. Su objetivo principal es destruir la memoria. Quema bibliotecas, derrumba monumentos, aniquila tradiciones. Es, literalmente, un formateo de la memoria colectiva que deja un espacio vacío perfecto para que el relato del vencedor se instale sin que nadie lo cuestione. Bueno, hasta ahora hemos hablado del qué y del cómo, pero ahora la teoría se mete con la pregunta más delicada: el quién. ¿Quién o quiénes estarían moviendo los hilos de este gigantesco control de la percepción? Y la respuesta que se propone es una élite. Un grupo muy reducido que opera por encima de los países y a través de las generaciones, manteniendo el poder real lejos de los reflectores, más allá de los cambios superficiales de gobierno o de ideologías. A ver, la clave, según esta teoría, es que esta élite no necesita estar en el poder de forma visible. Su verdadero poder estaría en el control, casi invisible, de las grandes instituciones que moldean nuestra vida. Desde el sistema financiero que dicta las reglas del dinero hasta los medios que nos dicen qué pensar.
Y acá llegamos a un punto fundamental. Por fuera, en la superficie, vemos elecciones, revoluciones, cambios, toda una ilusión de movimiento. Pero si por debajo las mismas familias o los mismos grupos siguen controlando las palancas de verdad, el dinero, la energía, la información, entonces la estructura de fondo, la base del sistema, en realidad no cambia nunca. Y con esto llegamos al concepto más profundo y, la verdad, el más perturbador de toda esta teoría, porque nos dice que el control más efectivo no es el que se impone con ejércitos o policías. No, el control más eficaz es el que ejercemos sobre nosotros mismos. En el momento en que aceptamos la historia oficial como la única verdad, sin cuestionarla, internalizamos sus límites. Nos convertimos, sin darnos cuenta, en nuestros propios guardianes. Ya no hacen falta cadenas ni muros. Esta frase es tremenda. Lo resume a la perfección. La historia que nos cuentan no solo nos describe cómo fue el pasado, nos prescribe, nos receta los límites de nuestro presente y nuestro futuro. Nos dice que es sensato querer y que es una locura siquiera imaginar. Y esto nos obliga a una reflexión, ¿no? ¿Cuántas ideas sobre una sociedad más justa, sobre nuestro propio potencial, sobre formas distintas de vivir, cuántas de esas ideas hemos descartado de entrada como imposibles o utópicas, simplemente porque no encajan en la historia que nos contaron? Entonces, frente a un planteo tan radical, la pregunta es, ¿y ahora qué? Es clave entender que, según la fuente, el objetivo de todo esto no es que cambiemos una verdad absoluta por otra. El verdadero propósito es otro. Es despertar el escepticismo sano. Se trata de abrir una pequeña grieta en ese muro de certezas que nos rodea y animarnos a espiar qué hay del otro lado, a dudar, a preguntar, a buscar por nuestra cuenta. Y aquí está el mensaje final de la teoría. El cambio más profundo, el de verdad, no viene de luchar contra un sistema allá afuera, sino de una revolución acá adentro. Un cambio radical en la forma en que percibimos el mundo, la historia y, lo más importante, nuestro propio potencial. Y cerramos con esta pregunta que es al mismo tiempo un desafío y una invitación. Si aceptamos, aunque sea como un juego mental, que toda historia es una construcción, entonces la pregunta inevitable es, ¿cómo empezamos a construir la nuestra? Hasta aquí llegamos con este análisis. Gracias por acompañarnos.